Bueno, esta noche no podíamos por menos que dedicar la entrevista central de nuestro programa a pues un asunto que está dando muchísimo que hablar, que hemos tenido la ocasión de publicar ya en nuestros medios de comunicación también, y es el hallazgo de la que dicen es la mezquita mejor conservada en el ámbito geográfico. No lo sé, nos lo va a explicar de hecho el director del Museo Ciudad de Antequera, que además es arqueólogo. Manuel Romero, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Y que tiene mucho que ver en el momento de su hallazgo, aquel que tuvo lugar en 2006, aunque es ahora cuando se ha constatado pues la relevancia que tiene el mismo. Estamos hablando de la mejor conservada de ámbito rural. ¿En qué radio, Dacia? Sí, en España, en la península ibérica, en toda la península ibérica. No lo digo yo, lo dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto a los arquitectos y arqueólogos que están trabajando actualmente en un proyecto de investigación dentro de las mezquitas, del cortijo de las mezquitas. Es la mezquita rural, lógicamente rural, no de capital, rural, de mayor tamaño y mejor conservada de nuestro país. O sea que es como, por decirlo así, el equivalente a la mezquita de Córdoba, pero en casa rural, ¿no? En aquel momento era una edificación en una ciudad, en una edificación fuera de la ciudad. ¿Sería esta la mejor conservada de España? La mejor conservada y la de mayores dimensiones. ¿Y qué hace una mezquita así en las proximidades de la laguna de Fuente de Piedra? Bueno, esto todavía sigue siendo una incógnita. Lo que ha hecho el trabajo de investigación es demostrar la cronología exacta, ya con argumentos de peso, y sobre la interpretación del edificio hay que seguir trabajando. Lógicamente hay que seguir con el proyecto de investigación, y ahora mismo lo que tenemos son son hipótesis de trabajo, ¿no? En principio, una de las hipótesis que los historiadores de los medievalistas barajan es la posibilidad de que sea una mezquita representativa del nuevo poder que está llegando. El califato está por llegar, se está prácticamente generando en esos momentos, y también puede estar relacionado con la victoria definitiva del emir Abderramán III sobre el reverde muladí Omar ibn Hassan, que se estaba afincado en Bobastro, que está muy cerca de donde se construye la mezquita, y posiblemente el sitio de la mezquita fue elegido en su momento como el sitio del campamento de Abderramán III. Bueno, pues una vez que hemos introducido el asunto del que vamos a hablar, yo creo que lo mejor que podemos hacer es algo que nos encanta. Además de hablar de patrimonio y de historia en este plató, pues nos encanta ilustrar con imágenes todo ello. Además de esas fotografías que hemos visto, lo que vamos a hacer ahora es pedir a nuestros compañeros que pongan este vídeo que nos ha traído precisamente Manuel Romero, y que nos permite entender un poquito más o valorar un poquito más ese superyacimiento que tenemos a pocos kilómetros de Antequera. En plena Edad Media, en la España del último reinado visigodo, el territorio de la península ibérica era conquistado por el poder musulmán. Era el comienzo de Al-Ándalus, civilización que irradió durante 800 años como singular confluencia entre las culturas de Oriente y Occidente. Fueron siglos de fronteras variables, en continuo movimiento, donde las dinastías se sucedían unas a otras, pero también una época de esplendor científico, cultural y artístico sin igual. La huella que esta antigua civilización ha dejado en nuestra cultura es imborrable, y muchos son los vestigios de su valioso legado que aún perduran entre nosotros. Sin embargo, todavía hoy, excepcionalmente, hay lugar para nuevos descubrimientos. Recientemente, en el año 2006, ha tenido lugar en la provincia de Málaga un hallazgo extraordinario, considerado el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos años. En el centro geográfico de Al-Ándalus, marcando el límite entre las antiguas villas de Estepa y Antequera, se han descubierto importantes restos arqueológicos de época andalusí. Enmascarada y protegida por la arquitectura popular de un cortijo de la Vega de Antequera, los restos arqueológicos de una mezquita rural del siglo X-XI habían permanecido ocultos durante siglos, integrados perfectamente en las transformaciones del recinto. Por fin a la luz,
El conjunto forma un cuadrado casi perfecto de 30 metros de lado, siguiendo una clara estructura en dos partes iguales, un patio y una sala de oraciones cubierta. Orientada al sureste en dirección a la Meca, marcando la posición del muro de la Qibla, la sala de oraciones presenta una atípica distribución de 3 naves paralelas al mismo, con una capacidad para albergar hasta 740 personas. Por su gran tamaño y monumentalidad, y su situación geográfica estratégica, estaríamos, según los especialistas, ante un santuario rural de gran importancia, posiblemente una yamá o mezquita mayor. Fue hecha desde el poder para su representación y propaganda, en una zona próspera pero relativamente despoblada, quizás un intento truncado de fundación de ciudad cuyo significado y circunstancias aún desconocemos. A menos de 2 kilómetros, entre campos de olivo y cereal, encontramos uno de los humedales más importantes de Europa, la laguna de Fuente de Piedra, espacio protegido de gran valor y enorme biodiversidad. A lo largo de sus 6 kilómetros de extensión de aguas salinas, esta reserva natural forma un triángulo ecológico con la Camarga Francesa y el delta del Ebro como lugar de anidación de innumerables aves acuáticas, albergando la mayor colonia de flamencos de la península ibérica. Al valor tanto histórico como natural de este extraordinario conjunto hay que sumarle su cercanía a los principales núcleos urbanos del entorno. En la oscuridad durante siglos desde su abandono, el monumento es testimonio vivo de un pasado que se intentó borrar, pero que está hondamente cimentado en nuestra cultura. Construido en piedra de sillería tallada, se levantó para perdurar más de 1000 años. Hoy, gran parte de sus muros, contrafuertes y arcos, todavía en pie, nos permiten imaginarnos libremente cómo pudo ser el conjunto. Y es que muchos son los interrogantes abiertos en torno a este fascinante hallazgo. Su cronología exacta, repercusión y significado, o las causas de su abandono. Incógnitas que tan solo la valiosa tradición oral del lugar ha intentado responder hasta el momento. Sin lugar a dudas, su estudio, excavación y protección arrojarán luz sobre ellas y plantearán un futuro tangible para este extraordinario conjunto, único en todo Al-Ándalus.
Porque claro, Manuel, si realmente no vemos ese vídeo, es como que viendo solo la imagen vemos un cortijo rural y ya está, ¿no? Sí. El vídeo nos ayuda a ver cómo era, es una propuesta de recreación que se hizo hace 2 años en colaboración con algunos arqueólogos. Hoy ya sabemos que ese vídeo tiene algunos defectos, gracias a la investigación, pero bueno, en principio es un medio de difusión, ¿no? Y de puesta en valor, que además es la única puesta en valor que podemos llegar por el momento de este yacimiento tan interesante. Bueno, del yacimiento, porque su hallazgo tuvo lugar en el año 2006 y yo no sé si tiene un poco el halo este de hallazgo fortuito o involuntario que, por ejemplo, tiene ese febo, que es el gran símbolo del museo que usted dirige. En parte es hallazgo fortuito. También llama la atención, ¿no?, que a tantos medievalistas y a tantos arqueólogos le pasará desapercibido el topónimo del Cortijo, porque el Cortijo, desde 1854, creo recordar, se llama Cortijo de las Mezquitas, ¿no? O sea, ya nos estaba dando un indicio muy importante. Pero lo que sí es cierto que estaba catalogado como yacimiento arqueológico en el Plan General de Ordenación Urbana, pero hasta que el Cortijo se abandona completamente y gracias a Carlos González Graviuto, que pudo entrar en contacto con los propietarios y pudo ver el interior del Cortijo, es cuando realmente se da a conocer el yacimiento. Aunque hay noticias de los años 40 ya sobre la posibilidad de que allí se localizara una mezquita rural. Bueno, y desde entonces se han realizado abundantes estudios o trabajos de investigación que tienen como punto de partida o gran estudio base, por decirlo así, este libro que estamos viendo, ¿no? Exactamente, fue el libro que se presentó en el año 2006, un libro que financió el Ayuntamiento de Antequera y la Junta de Andalucía, y que era fundamental para dar a conocer a toda la comunidad científica y a todo el público en general este hallazgo tan singular, ¿no? Bueno, ahí tenemos la ubicación, porque ahora volveremos a retomar el asunto de la historia, pero la ubicación nos permite pues dar, digamos, fuerza a una de las teorías de por qué tenemos este importante yacimiento arqueológico de la época medieval y de la dominación árabe, y que está relacionado con la proximidad del mismo con el Guadalteba y con Ardales, donde tenemos un yacimiento de la misma época que es el de Bobastro, ¿no? Exactamente. Bobastro está muy cerca, se ve desde el yacimiento, se ve Ardales, y otro de los hitos paisajísticos más interesantes sea la propia laguna de Fuentepera. No olvidemos que la sal era fundamental, era una materia prima fundamental, necesaria para la conservación de los alimentos, y que la explotación de las salinas está demostrada por lo menos desde época romana, del siglo I después de Cristo. O sea, también puede ser que esta localización tenga que ver mucho con las vías romanas que ya estaban alrededor y que están justo al lado de la mezquita, y con su proximidad inmediata a la laguna de Fuente de Piedra. Bueno, pues ahí tenemos una imagen que veíamos al principio al respecto de esta ubicación y de este... Yo casi tildaría un poco de misteriosa ubicación que tiene la mezquita, porque es que encima no existen yacimientos muy cerca de ella misma. No, existe un yacimiento, o sea, la mezquita está sobre un yacimiento romano, sobre una villa romana, que tiene una cronología desde el siglo I hasta el siglo VI. Hay otro yacimiento muy cercano, que es de época del Calcolítico, que está justo al otro lado del camino. Y luego yacimientos medievales, por ahora conocemos muy poco. Sabemos que hay uno también cercano, pero tan solo uno, que está cerca del Cortijo de la Rábita, con lo cual la Rábita es un topónimo importante de época medieval. La Rábita eran estos oratorios que estaban apartados, donde los moravitos, lo que sería hoy un santuario de una anacoreta, ¿no? Vamos, de un monje dos monjes que se aíslan en la soledad de la naturaleza, un ermitaño. Exactamente. Bueno, pues ahí estamos viendo otra imagen con cortijos que entiendo que no son mezquitas, ¿no? No, simplemente se ha hecho un estudio de del poblamiento, de todos los cortijos que hay alrededor con sus topónimos, y la localización en rojo aparece la localización del Cortijo de las Mezquitas, con esta proximidad que antes comentamos con respecto a la laguna de Fuentepiedra. Y en esta imagen vemos además lo caprichoso que el yacimiento está en 3 términos municipales: el término municipal de Campillos, de Sierra de Yegua y el de Antequera. Hay que decirnos la verdad que lo que es el edificio de la mezquita está dentro ya del término municipal de Antequera.
Y ahí estamos viendo las imágenes. Yo creo que esto es uno de los momentos esperados cuando hemos enunciado la entrevista y hemos visto un vídeo maravilloso, pero es que yo creo que cualquier persona, bueno, pues normal, un agricultor o vecino cualquiera, entra y no se da cuenta porque realmente posteriormente o de forma reciente, contemporánea, es como que estos arcos están a la orden del día, ¿no? En cualquier construcción rural. Sí, la verdad es que sí. Lo que ocurre que incluso se adaptan, ¿no? Lo que hace el cortijo que se construye sobre la mezquita es muchísimos de estos arcos para poner las puertas de comunicación entre las diferentes habitaciones, aprovecharlo. Lógicamente se ciega el resto del arco y queda disimulado, ¿no? Queda camuflado con la cal, ¿no? y con la pintura más reciente. Pero creo que se puede identificar, que todos los que están viendo estas imágenes pueden identificar un arco de herradura perfecto dentro del cortijo. Este de aquí es más enigmático. Aquí hemos realizado algunos estudios paramentarios, o sea, se ha picado en la pared, se ha hecho una lectura de pared hasta llegar a la sillería, y este es el punto donde se localiza el mihrab. El mihrab, para que todos nos entendamos, es el punto hacia donde el musulmán, cuando está rezando, tiene que dirigir su mirada. Está dentro del muro de Qibla, que es el muro sur, con una orientación perfecta al sureste, o sea, tiene una orientación prácticamente perfecta, una de las orientaciones más perfectas de las mezquitas hacia la Meca, ¿no? Andalucía, mirando la Meca exactamente, tal y como marcan los preceptos del Islam. Y este es el mihrab que vuelve a reaprovecharse en época moderna y contemporánea, a partir del siglo XIX con el cortijo, para abrir otro vano de comunicación con un patio que está con el patio sur. Pero realmente ahí es donde acabaría, ¿no? La mezquita. Exactamente, ese sería el cerramiento del muro sureste, del que está mirando hacia la Meca. Estos son los arcos retocados de una de las naves de oración de la mezquita, reaprovechado como cuadra, también en época ya del cortijo. Porque el reaprovechamiento y a veces la ocupación, literalmente hablando, ha tenido una parte positiva, porque ha permitido que esté en pie en la actualidad. Pero ya menos mal que llegó un momento en el que la administración se fijó en él y dijo, vamos a protegerlo como bien de interés cultural. Ya en la etapa en la que usted estuvo pendiente de todas estas cosas también, porque es que si no lo mismo podía pasar todo lo contrario, es decir, que se deteriorara lo que queda. Claro, la primera medida que se hizo en su momento fue en el año 2000, a partir del año 2006 se consiguió que en el año 2008 por fin se declarara bien de interés cultural con la categoría de edificio. Eso supone que los propietarios actuales no podrían realizar ningún tipo de modificación ni ningún tipo de obra sin la autorización de la Administración Cultural, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y que además tenían que velar por la tutela del bien, ¿no? Por la conservación del bien. Estos son los arcos del patio de oraciones, que es el patio que estaría en el muro oeste, y son arcos que se conservan perfectamente, y gracias al estudio de estos arcos y a las piezas que forman estos arcos, los investigadores, los especialistas han retrasado la cronología. Si se publicó como mezquita del siglo X y siglo XI, ya sabemos que una primera parte de la mezquita se construye en el siglo IX, se construye bajo el emirato, no todavía bajo el califato, y que el resto se construye ya en época califal. O sea, hay un puente ahí o una reutilización del edificio. Y precisamente esta imagen les ha permitido a ustedes llegar a la conclusión que es lo que ha convertido o ha vuelto a sacar a la palestra mediática este maravilloso yacimiento, es el hecho de que es más antiguo de lo que se creía. Exactamente, no en mi caso, esto ha sido un descubrimiento principalmente de Pedro Gurriarán Daza, arquitecto, y de Ángeles Utrero Agudo, que es arqueóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ellos lo que han demostrado mediante el despiece de los arcos, mediante la analítica que han realizado, es que se corresponde con los arcos que hemos visto anteriormente, que son del patio de oraciones, se corresponden con arcos emirales, o sea, del siglo IX, porque la línea de imposta, digamos, donde arranca el arco, forma una pieza única, con una curva única. Y esto solamente se hacía en el Emirato. A partir de la época califal, cuando se construye, por ejemplo, Medina Zahara, ya se utiliza el arco califal cordobés, no se utiliza ya este tipo de arco. Por lo tanto, ahí hay un indicio cronológico que es infalible, es súper interesante. A lo que tenemos que añadir las analíticas que se han hecho con carbono 14,
que, te lo digo como anécdota, el carbono 14, para realizar el carbono 14 ya no son necesarios los carboncitos, los restos que eran necesarios hasta ahora, sino que la cal, los morteros, ya permiten realizar análisis de carbono 14 y las fechas son concluyentes, siglo IX. ¿Y la de Córdoba de cuándo es? La mezquita de Córdoba es de unos años posteriores, es de época califal. Ya de Ramán III ya no es emir, ya ha declarado el califato. Es que nos encanta afirmar cosas como esta, es decir, tenemos una mezquita más antigua que la de Córdoba. Sí, es un poquito más antigua, es cuando realmente empieza a ser coetánea de cuando se construye la primera mezquita, que luego se amplía ya, que la mezquita de Córdoba tiene diversas ampliaciones, 3 momentos más importantes, pero estaríamos hablando de la coexistencia del primer momento, del momento del emirato, del paso del siglo IX al siglo X, ¿no? Estamos hablando de finales del 890 y algo, 910, 912, ese es el momento, es que es un momento clave, ¿no? El momento de la declaración del califato y lo que eso supone en la historia de Al-Ándalus, ¿no? En ese momento, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero estamos hablando de que los albañiles estaban terminando un castillo muy conocido en Antequera, ¿no? Que es la Alcazaba. En ese momento hay una ocupación residual en la Alcazaba, no hay una gran fortificación por lo que sabemos ahora mismo. Sí tenemos población alrededor, o sea, en el alfoz inmediato de Antequera, en la zona de Caserío Silverio, donde está la depuradora de Antequera, en otros puntos, en Huerta del Ciprés, sabemos que hay población en el siglo IX. Pero en el castillo tenemos restos residuales de cerámica, de materiales, pero no hemos sido capaces hasta el momento, en el estado actual de la investigación, de saber en qué momento, si en época califat, que lógicamente habría, pero no hemos localizado esa fase todavía en el castillo. Viendo imágenes, para que todas las personas que acaban de incorporarse a la entrevista, bueno, pues contextualicen un poco, es la mezquita mejor conservada de España, de ámbito rural, es decir, de fuera de una ciudad, con lo cual, bueno, pues no competimos directamente con la de Córdoba, aunque esta es más antigua, y se encuentra en Antequera, en la frontera con Sierra de Yeguas y Fuente de Piedra. Ha sido descubierta por arqueólogos antequeranos y últimamente, además, se ha constatado, con la colaboración de otros investigadores de fuera de Antequera, que es más antigua de lo que se creía, que se dice pronto. Ha estado durante muchos siglos siendo ocupada por agricultores, por trabajadores del campo, entiendo, los propietarios del suelo, como si fuera un cortijo. No tenían ni idea de que esto era, bueno, pues una mezquita pues también conservada, porque es que solo le falta, digamos, la cubierta, el techo, ¿no? Sí, claro, ahora lo que se está haciendo es una propuesta de eliminar elementos, porque nosotros llamamos, un argot que muchas veces no es muy entendible, lo que llamamos elementos parasitarios, o sea, empezar a ver qué pasaría con el edificio en el momento que se le eliminaran, lógicamente con proyectos de conservación, ir eliminando elementos parasitarios de manera que vaya quedando del cortijo, independientemente del patio norte, que es muy interesante desde el punto de vista antropológico, lo que era el edificio de la mezquita junto a su patio, junto al patio de abluciones, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, ahí veis perfectamente lo que es la manera de construir de la época califal, que es la soga y el tizón en sillería, o sea, unos sillares se establecen con un módulo muy concreto de manera en un primer plano, mientras que entran otros sillares perpendiculares. Eso es lo que se llama la soga y tizón, y es típico de época califal. Esto es otro indicio cronológico muy interesante. Vamos, esto es una mezquita y tiene esa antigüedad y eso está constatadísimo ya. Exactamente, y además que está constatado también que es obra cordobesa, es una obra cordobesa completamente. O sea, los canteros son cordobeses, esto no lo construyen gente que nunca ha trabajado la sillería, no. Los módulos son perfectos, en determinados puntos la manera de disposición de toda la sillería es perfecta y es una obra califal, cordobesa y estatal, hecha con canteros. La misma firma que la mezquita de Córdoba, por decirlo así. Está hecha con canteros cordobeses, en palabras, repito, de los dos mejores especialistas que hay en arquitectura medieval, que son Pedro Gurriarán y Ángeles Utrero. Veis aquí, esto es muy interesante, porque veis este es el muro sureste desde el exterior, desde el patio exterior. Vemos esos pilares, esos contrafuertes que terminan en unos canecillos, pues eso es lo que marca realmente donde estaba ya la cubierta de la antigua mezquita. En el cortijo actual lo que se ha hecho es añadirle una cámara, una zona de almacén en la parte superior, pero la altura sería la que estamos viendo ahí, donde terminan los canecillos,
comienza la cubierta de la mezquita. O sea que está todo el paramento completo y lo único que le falta es la cubierta. Y es todo obra de sillería. Es un poco, poniendo esta comparativa, que se corresponde a la primera construcción, a la primera mezquita cordobesa, pues vemos el pilar completo y a partir de ahí lo que tienes es la cubierta, que está aquí marcado con la altura, con estas almenas sirias que vemos en la imagen. Por lo tanto, a nuestra mezquita lo único que le falta, repito, es esa cubierta. Esto es un unicum de conservación. Esto no se ha conservado, vamos, es excepcional. Si no nos lo explica usted no lo entendemos, claro, porque nosotros vemos ahí arcos y poco más, ¿no? Lo normal en un yacimiento arqueológico es que tengamos que entrar los arqueólogos, realizar una excavación arqueológica, encontrar, como mucho, en el mejor de los casos, 2 o 3 hiladas, y aquí lo que estamos encontrando es el edificio completo. Un edificio que le falta la cubierta. Entonces, claro, eso es... Perfectamente claro cuando nos lo explica. Oye, y ahora algún archidones donde también tenemos muchísimos espectadores, podría decir, no, la mezquita, una de las mezquitas mejor conservadas, la Ermita de Gracia, es una mezquita realmente también, ¿no? Es una mezquita que se convierte en iglesia, pero claro, el tamaño de la mezquita de la Virgen de Gracia, aquí puede meter 5 mezquitas dentro. No, vamos, lo digo por el tamaño, es que esta mezquita se comparó en la conferencia que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de Antequera. Cuando se comparó, se introduce la escala dentro de la mezquita de Córdoba y es una cuarta parte de la mezquita de Córdoba. Es una mezquita muy grande, o sea, las mezquitas rurales que existen realmente son pequeñísimas comparadas con esta, con la extensión de esta mezquita, con los lados de esta mezquita. Estamos hablando que solamente la parte del palacio de las salas de oraciones tienen 28,35, que estoy hablando de memoria, 28 metros y algo de lado, y forman un cuadrado perfecto. Es una cosa muy singular. Aparte de eso, la mezquita de Archidona es posterior. Posiblemente sea de época, estamos hablando en algunos casos de época almohade, hay otros investigadores que la consideran como mezquita ya nazarí, o sea, son posteriores. Bueno, ya en la recta final de nuestra entrevista, sí, estas imágenes que nos sirven para ilustrar hasta qué punto es importante que se produzca un tutelaje de una administración, ¿no? Porque es que claro, ya llegó un momento en que se está convirtiendo en el lugar donde pernoctaban ocupas. Exactamente, en el año 2008-2009 tuvimos varios episodios de ocupación, y esto es bueno que la gente lo sepa, por parte de ocupas que se dedicaron a quemar neumáticos dentro de la sala, a hacer hogueras en diferentes puntos, como se pueden ver en las imágenes, y que deterioraron, diversos paramentos se deterioraron de una manera significativa. Yo recuerdo de ir con la policía local, se tuvo que intervenir con la policía local de Antequera por lo menos en 3 ocasiones, que en algunas de ellas se tuvo que entrar con pistolas en mano, para echarlo, digamos. Exactamente, y que finalmente el Ayuntamiento de Antequera cometió un proyecto de cerramiento, invirtió más de 8.000 euros en hacer un cerramiento ya de un carácter más definitivo, pero que lógicamente poner puertas al campo muchas veces es imposible y vuelven a entrar. Actualmente uno de los propietarios de la mezquita es el que está sufragando los gastos del proyecto de conservación. En concreto José María Alcaide, el que está corriendo con todos los gastos de conservación y parte del proyecto de investigación, y a él tenemos que agradecer que se esté ejecutando este proyecto y que yo creo que va a llevarnos a buen puerto, ¿no? Importante es la colaboración con los privados, que en esta ocasión, bueno, pues esta persona haya decidido invertir de su patrimonio particular en esto, ¿no? Esta es la imagen de una de las naves, que veis que está totalmente oscura, no por la fotografía, sino que quemaban neumáticos dentro de las naves. O sea, con lo cual, incluso la salud de los que estaban allí dentro, pues, es una cosa, es como quedaron en la zona del Mirrar totalmente con los restos de las hogueras, de las fogatas que realizaron dentro de la mezquita, ¿no? Esto es simplemente algunas imágenes de los cerramientos que se colocaron posteriormente. Y aquí ya lo que vemos son imágenes de la conferencia que tuvo lugar el pasado viernes 27 con estos 2 especialistas, con Pedro Gurrerán y María Ángeles Utrero, donde demostraron, esas nuevas, lo que estamos comentando un poco a lo largo de esta entrevista, esas novedades, donde han realizado un levantamiento completamente nuevo de la planta aquí lo vemos, de la planta del edificio, ya con una fotogrametría y de una manera científica que nos demostró que que la planta es totalmente cuadrada,
que el mihrab está centrado, cuál era la entrada de la mezquita, también lo han descubierto ellos, las nuevas cronologías, son un trabajo de investigación que han realizado ellos, yo simplemente estoy aquí haciendo de portavoz un poco de estas novedades. Lo que hemos realizado del ayuntamiento es un trabajo de tutela y de colaboración con estos trabajos de investigación. Y la propuesta que hace Pedro Gurriarán en base a los trabajos de fotogrametría parlamentaria, o sea, los alzados que ha hecho del estado actual y reproduciendo los arcos, nos está hablando, esto es una de las cosas más interesantes, porque el patio exterior, el patio de abluciones, tiene en la fachada tiene 6 arcos de herradura, y él piensa que esta se corresponde con esta primera fase, y que lo que se está haciendo es una portada ahí en plan propagandístico, ¿no? En plan estatal propagandístico, porque no es normal que una mezquita en el patio de abluciones tenga esta secuencia de arcos, ¿no? Es lo que llama la atención, una de las cosas que... Y es un poco la recreación que él hace con las almenas sirias, exactamente igual que lo que está ocurriendo en la fotografía que vimos anteriormente de la mezquita de Córdoba, de esa primera ampliación de la mezquita de Córdoba. Conclusión, antes comentó algo así un poco más de pasada, estamos hablando de que esta mezquita no se hizo para vivir una familia rica de la época o lo que sea, sino que estamos hablando de que tenía un componente más de simbología, ¿no? Simbología estatal. Ahí lo que se está representando es, aquí está el nuevo poder, sobre todo después de estos episodios de rebeldía de Omar y Hasún, que se establece del Reverde, ¿no? Que se establece en Bobastro, aunque finalmente vuelve al Islam, también hay que decirlo, O sea, es un revolucionario de la época islámica del siglo IX. Revolucionario, bandolero para otros, en fin, atrae a una población que está descontenta con los nuevos, con las nuevas cargas impositivas que establece el Estado Islámico andalusí, y atrae a esa población y se establecen en Bobastro. Pero hay momentos en el que da muchos quebraderos de cabeza, pero muchísimos quebraderos de cabeza. Entonces, de Ramán III. O sea, esto es como el emir consigue acabar con la revolución y construye la mezquita para decir, sí, aquí es el nuevo poder, nosotros. Esta es la nueva religión y este es el nuevo Dios. Un poco iría por ahí. Es una de las hipótesis que se está trabajando. Ten en cuenta que yo he tenido la oportunidad como he tenido que acompañar a los mejores especialistas a ver este yacimiento, pues siempre me gusta escuchar lo que cuenta uno, lo que cuenta el otro a raíz de su visita, ¿no? Y por ahí irían un poco la... Bueno, mientras hablas estamos, como decimos ya para terminar la entrevista, viendo el por qué se ha mantenido en pie, afortunadamente, y cómo se iba construyendo encima, bueno, pues un cortijo que ha hecho que pase un poco desapercibido y que al final pues esté protegida, ¿no? Sí, esto es un trabajo que hizo María José Rubio Carmona, de Fuente de Piedra, arquitecta, pero que vive en Barcelona, para un trabajo fin de máster de arquitectura. Y con esta infografía, lo que yo he seleccionado de su trabajo, lo que nos muestra un poco la evolución, ¿no? Como dentro la mezquita, la sala de oraciones y la sala de abluciones, que la vemos a la izquierda, poco a poco, este sería, digamos, el núcleo, con el patio de oraciones y el patio de abluciones, el núcleo, digamos, al que tendríamos que llegar, ¿no? Una vez que se va trabajando y quitando elementos parasitarios y viendo la pureza del yacimiento. O sea, que esto era, ¿no?, inicialmente así, ¿no? Sí, exactamente. Aunque Pedro Gurriarán también opinan que están hablando de dos naves en lugar de 3 naves, ¿eh? Pero bueno, eso está todavía por demostrar. Luego pasó esto, sí, ya en el siglo XIII, ¿no? Sí, serían las mismas imágenes, con cubierta, sin cubierta, una aproximación de cómo sería la cubierta en la imagen que viene posteriormente. Y después se fue construyendo el cortijo. Y luego se va construyendo, ¿no? exactamente. Poco a poco se va construyendo el cortijo, se van construyendo nuevas dependencias y se va enmascarando esa antigua mezquita. Un poco ya con el patio sur, que está justo al lado del patio del muro de Qibla. Cómo se va ampliando en el siglo XX, se le añade un nuevo patio en todo el sector norte, en 1950. Ella ha hecho un estudio pormenorizado de cómo ha evolucionado toda la arquitectura de este cortijo. Sí, para llegar hasta prácticamente al estado actual, en el que ya en 1984 se abandona el cortijo. Digamos que hasta ese momento el estado de conservación de la mezquita era perfecto para entrar y trabajar, ¿no?
lógicamente los años de abandono que ha tenido del año 84 hasta... Ya no estaba habitado, digamos. Exactamente, es cuando la mezquita sufre más deterioro, en estos últimos 10 años. Esta es una foto que me cedió uno de los propietarios de los años 40, el cortijo de las mezquitas, con toda la gente que trabajaba dentro de este cortijo. ¿Detrás está el cortijo? Sí, es la portada del cortijo de las mezquitas. Todo encalado, entonces eso ha posibilitado una conservación magnífica. Y el objetivo suyo es invertir el proceso que hemos visto del estudio del arquitecta, ¿no? Es decir, ser capaz de dejarlo como estaba. Lo ideal sería, primero, seguir con el proyecto de investigación. O sea, te adelanto que el Consejo de Investigación del Consejo Superior tiene mucho interés, muchísimo interés en montar un proyecto específico para esta mezquita, ya con varios investigadores. Aquí hace falta buenos canteros, y esto lo tiene el Centro Municipal de Patrimonio. Entonces nuestra colaboración vendría principalmente en la labor de asesoramiento, de control y de los trabajadores del Centro de Patrimonio, tanto nuestro arquitecto técnico Manuel Cruz como el taller de cantería para las piezas que fuese necesaria reponer, etcétera, y trabajarlo. Pero lo principal es acabar el proyecto de investigación. Y una vez que se termine la investigación, hacer la propuesta de conservación ya definitiva. Y ahí es donde entraría también el ayuntamiento con esta colaboración que te he comentado. Y lo que queremos es que no termine el yacimiento como ha terminado este cortijo, que está muy cerca del cortijo de las mezquitas, donde solamente queda una arquería. No tiene nada que ver con una mezquita, es una arquería de un patio normal y corriente. Pero lo más normal es que con el paso del tiempo podría pasar. Pero este cortijo hace 17, 18 años estaba en perfectas condiciones. Pero cuando un elemento de este tipo se abandona en el medio rural y no hay un mantenimiento constante, ocurre lo que hemos visto en esta imagen. Pues ahí lo tienen ustedes, lo que ha sido o lo que viene siendo el hallazgo cuando se produjo en el 2006, lo que han sido los estudios y las investigaciones que hoy por hoy nos permiten afirmar que es más antigua de lo que se creía todavía la mezquita que se encuentra dentro del cortijo de las mezquitas, que no sé si fue un nombre posterior, ya se conocía así. Se conocía así desde el siglo XVI, se conocía como cortijo de las mezquitas. Bueno, no vamos a cortar la entrevista ya porque todo está lleno de misterios, de leyendas. ¿Por qué se llamaba el cortijo de las mezquitas? O sea, y todo el mundo en el fondo, o sea, nos hemos hecho los nuevos en 2006, es como ha sido un gran hallazgo, pero todo el mundo intuía, o por qué se llamaba así, tendría que llamar así por algo, ¿no? Se podía intuir. Pues ahí queda. Bueno, nosotros seguiremos hablando de patrimonio con Manuel Romero, director del Museo de la Ciudad de Antequera, en otras ocasiones, por supuesto que sí, y hoy estamos agradecidos de que nos haya acompañado y nos haya arrojado luz al respecto de algo que, bueno, muchas veces pues por la velocidad y la síntesis de los periódicos y de las televisiones y las radios, pues no nos queda excesivamente claro muchas veces de hasta qué punto tiene algo de relevante como esto en concreto, esta mezquita. Pues nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.